¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros gustosos nuevamente de recibirlos acá en el comedor de Gabriela en una nueva conversación en este ciclo de tertulias en que hablamos sobre la cultura local, obviamente sobre Gabriela Mistral, el sentido de este lugar que es la casa de Gabriela Mistral en Las Compañías, en La Serena, un sitio que está dispuesto, abierto para la visitación de cualquier persona que se interese en conocerlo, que es parte de, además, parte de las dependencias de la Universidad de La Serena, que es la institución que además nos invita a disfrutar de estas conversaciones. Estos programas están disponibles a través de las redes sociales de la Universidad de La Serena y en particular del Centro Mistraliano de esta institución de educación superior. Y hoy nos acompaña una invitada que hace mucho tiempo queríamos tener con nosotros y ya por fin se logró alinear las agendas. Ella es Teresa Guerrero, una muy buena amiga, quien además es una de estas personas que, que encarna muchas facetas, una persona múltiple, porque es chelista, es matrona, es además contadora auditora, pero tiene una vinculación con Gabriela Mistral por una inspiración particular que esta figura de Gabriela Mistral le ha generado. Hoy además es socia, entiendo que esto además de manera exclusiva en Chile, socia de una institución francesa que se llama Los Felibres, que le vamos a pedir a ella que nos explique. Además, actual bibliotecaria, o sea, una persona múltiple, con quien esperamos conversar de hartos tópicos. Y lo primero es darte la bienvenida. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí, muy feliz de compartir este espacio, sobre todo en esta conversación que vamos a tener. Feliz de que se pueda hablar cada vez más de Gabriela Mistral, porque muchos sabemos quién es ella, sabemos que es un premio Nobel, una poetisa de esta región muy importante, pero a veces el conocer un poco más su obra, su vida, nos permite, no sé, como llenar más el espíritu, incrementar nuestro conocimiento, nuestro mundo, porque ella es súper completa. Así que muchas gracias por esta invitación y espero compartir lo poco que sé, lo poco quizás respecto a toda su magna obra, aunque en mi casa están casi todos los libros, aparece uno y ahí desde muchos años que voy acumulando sus libros, pero voy a compartir sobre todo lo que he vivido con ella, sobre todo lo que he vivido con ella. Perfecto, eso es un muy buen punto de partida. Digamos que tú además fuiste durante muchos años funcionaria pública en distintas instituciones públicas. Pero ¿cuál fue tu punto de acercamiento? ¿Dónde conociste a Gabriela Mistral o en qué punto de tu vida fue que ya entraste de lleno en esa materia? Mira, la pregunta que me acabas de hacer me la hicieron en marzo. El año pasado surge la idea de crear una agrupación mistraliana, ¿ya? Y hubo una reunión en diciembre, en febrero no pude estar porque andábamos en Francia, tras los pasos de Gabriela Mistral en Francia, que nos terminan todavía, y en marzo participamos. Entonces me mandan un WhatsApp, me dice, por favor, hay que traer una pequeña para compartir nota, para compartir cómo conoció a Gabriela Mistral. Y era un miércoles, y la reunión era un jueves, y yo tengo mi trabajo, como tú contabas, bibliotecaria, que empieza a las 7:30 de la mañana, la biblioteca está abierta con música, y termino a las 5. Entonces, leí el mensaje y dije, y tengo cosas que hacer, ¿no? Laborales y sobre Gabriela, en fin. Y me preguntan, ¿cómo te conocí, Gabriela? Yo me dije sí. Y ¡pum! Vino a mi cabeza todo la idea. Me siento en el computador y empiezo a escribir alguna idea. ¿Cómo conocí a Gabriela Mistral? Yo tenía 6 años y yo ingreso a la escuela normal, ex escuela normal, aquí que se llama Germán Riesgo, que está en calle Colo Colo, ¿no? Con infante, pequeñita, porque ahí yo hice mi primero básico. Yo ingreso al colegio y hay una foto de ella, que está así con sus manos acá, estaba en ese entonces, y yo la veo, no sabía quién era la señora, porque hasta esa edad yo no sabía, sinceramente. Entonces,
Yo la vi una persona seria y triste. Y después, yo estaba en primero básico. Algo se abrió en abril, seguramente, pero ahí estaba la señora que la veía todos los años, pero a los 2 años después tuvimos que aprender pececitos de niño. La profesora Silvia en ese entonces ya pececitos de niño, yo tenía buena memoria, entonces para mí fue fácil aprender pececitos de niño y tener un 7. Y 2 años después tuvimos que bailar las rondas. Ujú. Y también ese año el cachimbo del Tarapacá. Hay cosas que a mí me han marcado desde pequeña. Entonces, cuando yo compartí en este grupo cómo conocí a Gabriela, cuento esto. Y también digo que esta foto que ella me mira así triste, efectivamente estaba triste porque con los años entendí que es una mujer que en su vida, ¿no es cierto?, se encontró con tantas personas de tan poca humanidad. Ella sufrió mucho. Y no solo hablamos de una época en que era más conservadora, donde había una sociedad más patriarcal, no. Efectivamente, y hasta el día de hoy, tenemos personas que nos cruzamos en nuestras vidas de poca humanidad y nos falta mucho en eso. Entonces, yo después con los años me expliqué, ¿no es cierto? Expliqué cómo Gabriela, y de ahí empecé después a acumular libros, poco más grande. Mi padre nos compraba muchos libros. En ese tiempo los padres invertían un poco más en libros de lo que se invierte hoy día, porque hoy día se invierte más en un celular. Entonces todo eso nos acercó más a Gabriela Mistral a medida que íbamos creciendo, pero ya creo que yo siempre, y lo conté, yo me reencontré con ella a los 28 años, pero me reencontré con ella no con su poesía, sino que con su prosa. Que eso me emocionó y me hizo llorar, así como, porque decía, qué fuerza tiene Gabriela Mistral en la escritura. Entonces, de ahí ya los libros siempre estuvieron en mi veladora acompañándome. Hubo un tiempo que no la leí mucho porque como toda mujer, madre, con 2 niñas pequeñas, trabajando, como que uno deja incluso el violonchelo quedó de lado, después lo retomé de nuevo, hasta que las niñas crecieron un poco más, pero el libro siempre de ella en mi velador. Entonces yo la conocí muy pequeña. No sé si te acuerdas tú, yo trabajé en el Bienes Nacionales en el año 2000, antes en el gobierno regional, después Bienes Nacionales en el año 2002. Cuando llego a Bienes Nacionales, se celebraba el Día del Patrimonio Cultural y ahí, como jefa de planificación, me pedían organizar una gran actividad. Y entonces la actividad se llamó Tras los Pasos Gabriela Mistral. Y es una pequeña ruta que se llama Ruta Patrimonial Gabriela Mistral. Y convocamos, como Bienes Nacionales, realmente arrendaba algunos sitios para los licercos, en fin, los convocamos a ellos gratuitamente y a la comunidad. Pero no se pudo concretar con todos los invitados que querían participar, solo con un grupo de adultos mayores. Y bueno, y fui porque hubo una lluvia el día anterior que había cortado unos caminos, nos autorizaron a ir. Hicimos una ruta ya con varios hitos importantes, y el año siguiente pusimos unos letreros. Y adivina qué foto coloco, esa foto que yo vi desde niña, que todo el mundo criticaba porque ella estaba muy seria. Pero para mí tenía una conexión especial. Claro, hoy día entiendo que no tiene que estar, porque siempre ella está muy seria, la foto, entonces cada vez tratamos de que ella esté sonriendo, aunque yo creo que era una persona que era más seria, con risa menos espontánea. Se reía, por supuesto, porque todos tenemos momentos, pero era un poco más así como seria que de risa. Y así que así conocí a Gabriela, con esta imagen de una persona mayor, triste, y después se quedaron en estos letreros, que si tú vas a la carretera en la escuela adventista, que antes no tenía esta reja, está todavía el letrero, y está ella, la vi hace 2 días, pero ya la foto se está descascarando, la de Vicuña desapareció, porque después otro grupo de mistralianos sacó esta Gabriela serie, puso una sonriendo, pero esa duró menos, así que no está. Pero así fue mi encuentro con ella. Pero sobre todo lo más impactante para mí fue su prosa, que hasta el día de hoy me ha permitido, la poesía la adoro, me encanta, pero la prosa me hace viajar.
me hace ir a Latinoamérica, bueno, Francia, que vamos a hablar del tema seguramente a medida que vamos, pero aprendo historia. Uno se convierte en una pequeña filóloga, yo digo, porque esta palabra, ¿qué significa? ¿Y él quién es? ¿Y esto dónde está? Es increíble, o sea, uno toma una prosa y el conocimiento hay que ampliarlo. A mí me gustaría, sinceramente, que en los colegios, o que ignoro, a lo mejor es que las carreras universitarias asociadas a la literatura, pedagogía, tuvieran un año de Gabriela Mistral. Este año, en febrero, estando en Madrid, en una charla de Gabriela Mistral, había una chica de Polonia y ella contó que había en la universidad un semestre de Gabriela Mistral, porque yo quedé impresionada que ella sabía sobre Gabriela Mistral. Entonces, nosotros deberíamos tener un año de Gabriela Mistral, porque me he topado con algunas personas que, siendo del área de la pedagogía, dicen mucho de Gabriela Mistral, tanto, pero realmente no la conocen. Porque si la conocieran diría, no, todavía no sé todo, no la conozco toda su obra, es suficiente, me gustaría más. No la conocen. Y los niños nuestros hoy día, siento yo que cada día menos conocen a nuestra Gabriela Mistral, porque están bombardeados con tanta información. Sí. Creo que conocen más a los animes japoneses quizás, sí, que Gabriela, que es increíble realmente, maravillosa. Hay un cierto sesgo de época, ¿cierto? Para conocer a personas como Gabriela Mistral, particularmente entendiendo que leer a Gabriela Mistral no es sencillo, ¿cierto? Muchas veces hay que estar con el diccionario al lado para poder entender lo que te está diciendo. Sí. Y además tiene que ser un diccionario enciclopédico, porque no te basta uno solamente de la lengua española, porque hace referencias a lugares, a fechas, a personajes, que no todo el tiempo se tienen en la mente. Entonces te obliga a tener que estudiar. Es un tema interesante al analizar la escritura. Sobre todo personas que a nosotros no nos enseñaron en el colegio. Y nunca acá. Pero ¿sabes que en Francia sí? Yo le digo a George a veces, bueno, tú sabes que George Bonan es mi marido, francés, y que él dice que ¿cómo se llama? Que yo lo rapté, cuenta porque que lo tengo aquí, que nadie paga su fianza, por eso no vuelve a Francia, pero en realidad es un exilio por amor. Él se vino a Chile, le encanta, adora Chile. Y hoy día es un gran admirador de Gabriela Mistral. Pero yo a veces le digo, George, ¿quién es él? Y me dice, no, parece que él fue un poeta. ¿Quién es él? Un filósofo. En Francia le enseñan a los niños, a él por lo menos, no sé, en esta época, mucho sobre filosofía, sobre poetas y del mundo, ¿ya? Entonces vamos a aplicar una prueba a una nieta que va a cumplir 10 años ahora, a ver si le enseñan también hoy día en Francia, también tiene esos conocimientos. Vamos a ver, o se han ido reduciendo. Pero efectivamente es así, es un mundo, hay que estar, pero ¿por qué no? Sería una buena escuela tomar una prosa, una poesía y que los niños estuviesen con un diccionario al lado, porque van a buscar la palabra que dice ahí, pero a lo mejor buscando esa palabra encuentran otro y genera la curiosidad por otra palabra y amplía su conocimiento, que hoy día sabemos que dice, ahí uno lee a veces noticias, informes, que Chile es el país con el lenguaje más, el que usa menos palabras, sí, ¿no? Sí. El más limitado. Claro, con el léxico más limitado. Podría ser una oportunidad el poder trabajar un poquito más con la prosa. Pero bueno, cuéntame, porque ha sido mencionado ya un par de veces, incluyendo en la presentación que hicimos, el tema de los felibres y la relación que tú en particular tienes con Francia, que además tiene puentes con la relación que tuvo Gabriela Mistral con Francia. Sí. Que es uno de esos muchos episodios de la vida de Gabriela Mistral, que obviamente son muy poco conocidos por la mayoría de las personas, y que tiene además un factor de relevancia bien particular, que es un señor de nombre Frédéric Mistral, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas sobre eso? Yeah.
en este caminar tras los pasos de Gabriela Mistral, desde el 2008 prácticamente, el 2015 nos encontramos con una señora, primero, que era parte de una asociación que se llama el Félibrige, Luz Félibrige, en Provenzal. Y el felibrismo es una asociación literaria que nace en 1854, cumplió 171 años ahora. Y esa asociación literaria fue creada por Frédéric Mistral y 6 poetas más, o sea, 7 poetas del sur de Francia crearon esta asociación. ¿Y cuál era el objetivo de esta asociación? Era la defensa de la lengua provenzal y de la cultura provenzal. Porque en el año 1400, un rey prohibió que el sur de Francia hablara su lengua, que era la lengua oc. Y la prohibió, entonces esta lengua occitana se hablaba en los hogares, ya, así escondida, en privado. Y Frédéric Mistral, este niño, nace en el seno de una familia un poco acomodada en el campo, en el sur de la Provenza, y hablaban en provenzal. Y él empezó a escribir en provenzal, porque en su corazón era un poeta como Gabriela Mistral, y escribía sobre su Provenza, sobre lo que veía, la naturaleza, sobre los provenzales, en fin. Y se encuentra, tiene la suerte de encontrarse en el colegio con un señor también que amaba la lengua provenzal y que la sabía muy bien, y lo anima a seguir escribiendo. Entonces Frédéric Mistral, que nace en 1830, con solo 24 años, y 6 poetas más muy jóvenes, había uno mayor que él, con solo 24 años se le ocurre la idea de crear esta asociación literaria para defender la lengua. Estamos hablando de 1854, que todavía era una lengua que estaba prohibida, que no se hablaba, y empieza a ser, es una asociación muy interesante porque hasta el día de hoy está viva y muy activa. Y tú me presentabas ahí como soci de Luz Félibrige. Yo soy Felibre y me llaman la embajadora soci chilena. Así me dicen cuando me presentan en Francia, porque no hay otra soci aquí ni en América Latina. Y yo creo que estas cosas, bueno, con George conversamos muchas veces, mi marido, que no es azar, sino que es sincronía el que estemos juntos. Porque ha sido más fácil este caminar tras los pasos de Gabriela Mistral y descubrir sobre Frédéric Mistral, que además es un poeta. Él estudió Derecho porque los padres querían, pero Gabriela Mistral dice que él no se fue a encerrar, ella lo cita muchas veces en su obra. No se encerró como un ratón de biblioteca, sino que él prefirió, ¿no es cierto?, escribir. Y él comienza a escribir muy joven y escribe una gran obra que se llama Mireia, no la traje su segunda obra aquí, Calendal, Mireia. Y él, bueno, cuando crea esta asociación, él empieza a dar, ¿no es cierto?, a la lengua, se empieza a hablar más y empieza a escribir en provenzal. Y él logra en 1859 que su obra Mireia sea publicada, el primer libro publicado en provenzal. Claro. Escribió pocas obras, tiene pocas obras, el Calendal, Nerto, las Islas de Oro, pero la gran obra de él es el que escribe un diccionario del provenzal, en provenzal, francés provenzal. Correcto. Ya son 3 tomos enormes y él escribe en provenzal para que esto no se pierda la lengua. Entonces esa es su gran hazaña, diría yo. Creo que Gabriela, bueno, y él es premio Nobel en 1904. Es una edad bien interesante, un año muy interesante, porque Gabriela Mistral es el año que comienza a trabajar aquí, justamente aquí como ayudante de la escuelita que está allá, ¿no es cierto?, que tenemos que, entre paréntesis, recuperar la escuela, porque tiene los vidrios rotos, hay que hacer algo ahí, parece que está... Entonces, esa escuelita, ella era ayudante y llega a vivir aquí, donde estamos. Y en sus noches, su compañera Frédéric Mistral, junto con otros poetas, otros autores, ¿no es cierto?, franceses e ingleses, pero lee aquí a Frédéric Mistral y lee seguramente Mireia,
Ya no es difícil de imaginar, digo yo, que ella lo leyó acá. No sé, por estos libros que le facilitaba, como sabemos, Sí, el señor Bernardo Sandón. Y otros. Claro. Y leyó a Flammarion, varios autores franceses aquí. Y leyó Mireia. ¿Por qué? Porque ella está en 1904, Frédéric Mistral es premio Nobel, ella sigue en 1905 aquí, y por lo tanto se tiene que haber interesado, seguramente leyó algunas notas que le llegaban al señor Sandón, notas que le llegaban de Francia, y se interesó por este señor, que el premio Nobel le es dado no solo por su obra Mireia, sino por su gran hazaña de poner de nuevo, de defender la lengua y la cultura provenzal. Claro, de rescatarla. De rescatarla, de sacarla de donde estaba oculta y permitir que se volviera a hablar. Así es que él es un gran personaje, y yo entiendo hoy día, porque ya llevo 5 años estudiando sobre Frédéric Mistral, entiendo por qué ella logró admirarlo. Y como ella lo conoció en 1904, 1905, seguramente lo leyó más, la primera publicación tú sabes, como Gabriela Mistral, porque Gabriela es de Gabriel D'Annunzio, la mayoría lo saben, un poeta del italiano. poeta italiano. Y interesante también, lo he estudiado menos, pero interesante. Y de Frédéric Mistral, Mistral por Frédéric Mistral, y que ella también hay una notita que está ahí en el Museo de Vicuña que dice que es también por la admiración por este gran poeta Frédéric Mistral, Sí. Porque suena, ¿no es cierto? Le gusta su sonido Mistral, debe ser la S Mistral, y por el viento que le recuerda a su terral. Y hay un viento en el sur de Francia que se llama Mistral, que es un poco distinto acá porque en realidad es un viento muy frío, muy fuerte, que llega a doblegar los árboles, y que Frédéric Mistral lo habla de él. Entonces creo que eso a ella le generó mucho interés también. Y cuando leyó, ¿no es cierto?, a estos autores franceses, ahí se tiene que haber informado mucho más. Claro. Digamos un par de cosas contextuales para quienes nos ven, que, digamos, efectivamente, Gabriela Mistral, en el tiempo en que ella no se hacía llamar de ese modo, sino que Lucila Godoy Alcayaga, vivió en esta casa, precisamente según los estudios más recientes que hizo Rolando Manzano. A fines de 1903 llegó acá con su mamá, ¿cierto? Con Petronila Alcayaga. Se estableció aquí para emplearse como maestra ayudante en la escuelita que estaba destinada a los campesinos de esta zona, era una escuelita rural. Y acá fue cuando logró acceder a mucha literatura que antes, evidentemente, como una persona de campo cualquiera, era muy difícil que hubiese accedido. Acá logró conocer a intelectuales, ¿cierto? Bernardo Sandón es el más nombrado, pero sin duda conoció a muchos más que le permitieron acceder a literatura que antes ella no tenía. Y sin duda, entonces, claro, ahí debe haber sido un momento en el cual le apareció esta figura que terminó asumiendo como parte de su propia identidad al crearse este nombre propio que es Gabriela Mistral, y que vino a ser estrenado en Sociedad en 1908 cuando publica un escrito que aparece en un diario. En primer lugar apareció en un diario de Ovalle, después en un diario de La Serena. Empezó a firmar ahí como Gabriela Mistral, y luego ya lo consolida después de ganar los premios, los Juegos Florales, ¿cierto? Pero entonces es indudable que la figura de Frédéric Mistral le removió algo muy importante dentro de su interior a nuestra Gabriela. Sí, cuando yo, hoy día me encuentro en verano, o sea, verano de aquí, pero invierno francés, tuve 2 conferencias. Y era, porque doy a conocer más a Gabriela Mistral, pero como conocen a Frédéric Mistral en el sur de Francia, cuento esta relación que existe entre Gabriela y Frédéric, ¿ya? Y una de lo que comparto, ¿no es cierto?, es que creo que es así, que Gabriela Mistral se sintió muy identificada por su obra, por el personaje Mireia.
Mireia cuenta, ¿no es cierto?, relata, aparte de describir la Provenza de esa época, ya, 1850, relata la historia de amor entre Mireia, una chica con un nombre que no existía, que fue una creación de Frédéric Mistral, y Vicente, que era un cestero, un hombre de campo pobre, Mireia de una familia acomodada. Y hay un amor aquí imposible, porque los padres no quieren que Mireia se case con Vicente, y bueno, ella huye del hogar y cruza Lacrau, ya, el desierto de Lacrau, y ella muere. Entonces, hablan ahí de las moreras, de los gusanos de seda. Y cuando Gabriela Mistral quizás lee la obra lee Mireia, hay cosas que creo que ella se siente identificada. Y fue tan importante Mireia para ella porque, como ustedes saben también, o como tú sabes, estando en Punta Arenas, se funda una revista que se llama Mireia, en 1919. Y Mireia es un honor a la obra Mireia Frédéric Mistral. No hay duda de eso. Porque por alguna vez, muchos años atrás, leí que pareciera que Magallanes Moure tenía, ¿no es cierto?, dos hijas, y una de ellas se llamaba Mireia, entonces por eso, no, es por la obra de Frédéric Mistral. O sea, es como que ella me dice, no, Teresa, es por Mireia, por Frédéric Mistral. Yo le digo a George me dice, Teresa, no puede decir eso. No sé, pero es que lo siento tan fuerte que creo que efectivamente, y así que no investigué más sobre los nombres obviamente, de nuestro poeta Magallanes Moure, pero claro, es por Mireia la obra de Frédéric Mistral que lleva el nombre. Manuel Magallanes Moure, de él estamos hablando, un poeta que también fue sí, contemporáneo. Sí, si porque tuvo una relación con ella claro, sí. Y bueno, Gabriela Mistral habla mucho de Frédéric Mistral en su obra. Hay tantas veces lo cita, que desde el comienzo, o sea, cuando está justamente en 1900, tú conoces mis libros, una obra de ella que sale en Desolación, que empiezan libros, callados libros de estanterías, lo olvidé en este momento, pero en la estrofa como quinta, sexta, nombra, dice, poema de Mistral, olor a surco abierto, yo te aspiré por las mañanas, vi a Mireia correr, exprimir la fruta ensangrentada del amor y correr tras el atroz desierto. O sea, ella le dedica una estrofa en el año 1919 y está en Desolación. Antes yo leía mis libros, callados libros de estantería, qué lindo, claro, habla de varios poetas más. Pero no te hace sentido. Poema de Mistral. No es ella, es Frédéric Mistral. Sí. Porque Mireia es el poema de Mireia, el poema del Ródano. Entonces, poema de Mistral, olor a surco abierto. Ella nombra mucho la palabra surco y Frédéric Mistral también. Olor a surco abierto. Ella lo cita tantas veces, lo admira tanto, que le hace una prosa que se llama La leyenda prodigiosa de Frédéric Mistral. Y está muy presente, incluso la Provenza está muy presente. Bueno, es así como en su primer viaje, que le regala el Estado mexicano, ¿no? Que hace un primer viaje por Europa, hay evidencia que estuvo en la Provenza, en el sur, donde vivió Frédéric Mistral, y después cuando llega a Francia en 1926, ¿no es cierto?, a asumir este importante cargo. El primer viaje fue en el año 24, ¿cierto? Perdón, sí, 24. Que precisamente se lo financió el Estado mexicano después de terminar su labor para la Secretaría de Educación de México. Exacto. Ahí conoció por primera vez y fue uno de los destinos que ella quiso conocer, visitar, ¿cierto? Claro. Como Italia, siempre le gustó mucho, pero ahí. Y su segundo oportunidad que tiene ya de volver a Europa, y se radica en París, poquito tiempo, porque dice París no me gusta por nada. Que no le gustaba ninguna gran ciudad, en realidad no era porque fuese París, sino que las ciudades grandes no le agradaban. Y en la época que llegó también, creo que era un poco complejo. Y París
París es gris, y a ella no le gustaba, y lo dice por ahí, París gris. Y se va a Fontainebleau, a 60 kilómetros de París. Y ahí está viviendo, y de ahí se desplaza, ¿no es cierto?, a París, a sus reuniones que tiene en Ginebra, en fin. Cuando fue invitada a trabajar en el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, ¿cierto? Exactamente, sí, ahí. Y ella está en Fontainebleau. Estamos hablando siempre de Francia, ¿no es cierto? París, Fontainebleau, a 60 kilómetros, que a propósito ahí hay un gran, gran castillo, de todo, vivieron los Napoleones, digo yo, y donde hay un gran selva. Es un lugar maravilloso, porque es pequeñito, hasta el día de hoy un lugar pequeñito, es como casi residencial, pero hermoso. Pero después, en 1927, se desplaza ya a la Provenza. Ella se va. Uno lee su obra antes y yo no entendía muchas cosas, y de hecho eso pasaba, pero ahora he leído como 3 veces algo y cada vez encuentro algo nuevo y el por qué me hace sentido. Dicen que estando en Fontainebleau es cuando recibe a su sobrino, a Jean, estando ahí. Ando en busca de esas pruebas. Hay algo por ahí. Pero todavía me falta para decir si efectivamente, porque hay tantas hipótesis de él, ¿no? Sí. Pero estoy ahí para buscar, o sea, hay alguna información respecto a que si efectivamente llega a sus brazos, a su vida, cuando ella estaba ahí, que yo creo que sí. Y después ella se desplaza y compra una casa, porque la compra en el sur de Francia, en la Provenza. Ustedes conocen Aviñón, que es bien la ciudad de los papas, ¿no? Porque ahí estuvieron los papas como 300 años. Entonces, a 12 kilómetros está Mayam, que es donde vivió Frédéric Mistral, la casa museo. Hoy día es una casa como esto, museo de Frédéric Mistral. Está su biblioteca, sus libros, su cama, está todo. Y aquí, bueno, está a 12 kilómetros de Aviñón, y al otro extremo, ¿no es cierto?, al otro lado, al otro costado, está Vedarrit, donde ella compró una casa. Y yo me pregunto por qué no la compró aquí, quizá no había oportunidad, pero la compró acá. O sea, a 28 kilómetros de Mayam, ella compró su casa en Vedarrit, donde fue propietaria desde el año 27 al 32. Correcto. Porque pagamos seguro por la casa, porque hay cartas respecto a eso. Y después la vende. Entonces, ella se instala ahí a vivir el año 1927, y es cuando escribe mucho, mucho sobre la Provenza, sobre los gusanos de seda, perfume de Grasse, cómo se vivía en esa época, que cuando lo comparto yo en mis conferencias en Francia, uno comparte desde la mirada de nuestra poeta, ¿no es cierto?, cómo era Francia en ese entonces. Y descubren de nuevo su Provenza. Es maravilloso lo que está pasando hoy día con esto de este encuentro con los felibres franceses, porque se han interesado mucho a Gabriela Mistral. Y bueno, algo compartimos contigo que este año vienen además. Además. Entonces, digamos, a partir de 2008, cuando tuviste oportunidad de estar allá, tú quisiste recorrer esos lugares que Gabriela Mistral referenció en algún momento en su propia literatura y que son parte de la vida de Gabriela Mistral. Y te fuiste metiendo mucho más. Ahora, lo traigo a colación porque aprovechemos los minutos que nos quedan. En televisión siempre los minutos son muy cortitos, para mencionar en qué estás hoy en día, porque ese interés tuyo terminó generando un vínculo con este movimiento de los felibres, pero que además se comparte el territorio. Hay una suerte de hermanamiento que parte precisamente por el interés tuyo. Y eso es súper interesante de conocer. Pero además ese interés hoy en día está materializándose en varias cosas. Entonces, por favor, cuéntanos, porque eso es muy interesante que lo pueda conocer nuestro público. Sí, es muy interesante y emocionante todo lo que está pasando. Este año hay como 3 hitos importantes quizás, ¿ya? Han habido otros, pero como me explayo mucho, quizás después compartirlo de otra manera. Desde que nos encontramos con el Feliz Brillante, no dejan de nombrar a Gabriela Mistral en los discursos.
Y he tenido varios honores que ya voy a compartir ahí si nos quedan unos minutos. Pero los hitos importantes de este año que van a suceder es en septiembre, el 7 de septiembre, en la Casa Museo de Frédéric Mistral, se va a inaugurar un espacio Gabriela Mistral. Y va a ser un espacio maravilloso porque, bueno, vamos a llevar una escultura de Gabriela Mistral. La pedagoga le llama Chloe Vallejo, la artista regional que la hizo, maravillosa con su exposición. Yo me enamoré de esa en diciembre y yo dije, la quiero. Y como teníamos este espacio, no sabía si la íbamos a instalar ahí o no. Y en enero llevé la foto y les encantó al equipo que tiene que ver con el museo y el municipio de Mayam. Y les encantó, así que me voy con ella ahora, con la escultura. Y la vamos a instalar en este espacio y se va a poner información de Gabriela Mistral. Tuve una reunión hace como 3 días porque hemos tenido muchas y yo les conté que íbamos a tener, porque el otro hito es que vamos a tener aquí un espacio, Frédéric Mistral, ahí en lo que era cafetería. Acá, justamente en el espacio. En el espacio de Gabriela Mistral va a estar aquí Frédéric Mistral porque Frédéric Mistral fue parte importante para Gabriela Mistral y para que conozcan un poco más este poeta y este intercambio cultural yo creo que va a ser el inicio y ojalá se generen varios convenios, hermanamientos, en fin, para que haya mucho más intercambio cultural. Conversando respecto al espacio Gabriela Mistral en Francia, detalle que van a ver 7 estrellas bañadas en oro, qué información vamos a colocar de ella, qué imagen para también compartir un poco más de su valle querido, qué imágenes, todos esos detalles. Les comenté que la medalla que me regalaron a mí cuando me entronizaron de soci, la voy a donar acá. Y al final termina la reunión y me dice, ¿no podrán traer una medalla de Gabriela Mistral para tener el espacio Gabriela Mistral? Así que anduve buscando por ahí y ya me llegó hace el sábado una medallita que mi hija encargó, que compró por Mercado Libre. Tú sabes que encuentra todo muy pesada, de un valor importante también. Y donde sale el rostro de Gabriela Mistral. Mi hija me llama y dice, mamá, ¿no será la que robaron? Le digo, no, hija, esta no, porque la que robaron es la que dio el premio Nobel. Esta no, así que cómprela nomás, porque como era harto dinero, ella se preocupó. No, hija, no. Y una muy bonita, así que se va. Y entonces lo primerito es la inauguración de este espacio Gabriela Mistral en la Casa Museo, ¿no es cierto?, Frédéric Mistral en Mayam, al sur de Francia, en la Provenza. Iban a haber muchas autoridades. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que tú nos acompañaras, porque sé que tú vas a vibrar con eso, como yo. Sí. Pues yo jamás me imaginé, y yo le digo a Gabriela Mistral, ¿tú te habías imaginado que vas a tener un espacio en la casa de Frédéric Mistral? Cuando converso con ella, porque uno empieza después a conversar, ¿no? Como converso con mi madre, que está en otro plano. Entonces, eso es importante. Lo otro que es maravilloso, que lo llevamos organizando hace 2 años, es que viene una insignia comitiva de mistralianos provenzales, ¿ya?, a conocer la tierra de Gabriela Mistral, porque está tan encantado con nuestra poeta, tan encantado como su poeta, encantado con Gabriela Mistral, que vienen a conocer en la región, vienen a conocer. Entonces tenemos un programa muy lindo para que vamos a visitar este lugar y vamos a inaugurar el espacio Frédéric Mistral y cada uno va a traer, que Gabriela Mistral habla de los santón, que son unas pequeñas figuritas que se producen en la Provenza, y cada uno, los 30, va a traer uno para que simbólicamente poner. Chloe va a entrar al horno este fin de mes un Frédéric Mistral, ¿ya? Una figura de Frédéric Mistral. Una escultura de Frédéric Mistral, ¿ya? Para tener aquí, y vamos a tener la información, ¿no es cierto?, que consideramos más relevante y que la vincule, obviamente, a Gabriela Mistral con Frédéric Mistral, ¿ya? Perfecto. Donde lo cita, porque lo cita. Entonces esto tiene el sentido de ser un reconocimiento justo, ese vínculo, ¿cierto?, de espíritu que hay entre estas dos figuras. Pero también, me imagino, está entre sus deseos el que sea semilla de nuevas formas de hermanamiento, de conocimiento entre dos pueblos, el chileno y el provenzal, ¿cierto? Francés provenzal,
Porque de ese origen a muchas otras cosas más. Va a depender de nosotros mismos qué tan alto huele eso, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros, a ti te consta, porque con una de las primeras personas que hablamos fue contigo, de que vienen los felibres. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sentirse tan bien en esta tierra como nos hemos sentido nosotros cuando vamos. Porque, para que vuelvan, para tener cada año, ojalá, varios provenzales, sean felibres o no, pero que eso genere, si lo hacemos muy bien, va a ser un tremendo aporte para la región en términos económicos, turísticos y de educación, porque culturalmente nos va a ampliar mucho más. Pueden haber intercambio incluso de niños que vayan a la Provenza, niños que vayan a un liceo Frédéric Mistral allá. Dentro de su venida acá hay varios hitos. Uno, bueno, visitar este lugar, inaugurar este espacio, Frédéric Mistral, visitar el liceo Frédéric Mistral. Tenemos un liceo que se llama Frédéric Mistral, pero eso es gracias a George. Cuando se crea este liceo francés, George propone ese nombre, dice, hablamos. Y dijimos, no puede ser otro nombre, ¿ya?, que Frédéric Mistral, porque lo vincula inmediatamente con Gabriela Mistral. Es tan bonito todo lo que ha pasado en todo este tiempo y van a seguir ocurriendo cosas maravillosas. Vamos a llegar hasta declamar en su, ¿cómo se llama? Allá en el mausoleo de Gabriela Mistral. Hemos hablado con los alcaldes. Yo mandé una carta al actual presidente de nuestra república. Mandé una carta con tanto, porque sentí que había que compartirlo, una carta bien bonita, con todo, para que los recibiera. Me dicen que no, porque no sé, tema de agenda. Yo no hay interés, o tal vez me equivoco, no sé, efectivamente, lo tiene también la ministra de la Cultura, pero bueno, si es, si no, pero yo me sentí como con la responsabilidad de compartirlo con muchos, porque tenemos muchos mistralianos en nuestro país, ¿no es cierto? Y que quizás dicen, quiero estar presente, quiero participar. Va a haber una conferencia aquí en el Salón Hexágono de la Universidad de La Serena, que va a ser una invitación abierta a todos los mistralianos que quieran participar y quieran conocer porque es como la otra parte, Gabriela Mistral, decir, ¿por qué eligió a Frédéric Mistral? Entonces viene esta comitiva de 30 personas con su autoridad máxima, que es Paul Renard, que es el Capulier, así es, ¿ya? Capulier Paul Renard. Y él es el número 15 de esta asociación que tiene 171 años, es el número 15 de Capulier, imagínate. Viene con mayorales, porque son 50 los mayorales, vienen algunos, y algunos felibres. Van a venir sus atuendos provenzales, van a traer música provenzal. Están muy entusiasmados con su pasada por Chile. Quieren compartir y quieren conocer más y conocer a los mistralianos acá. Así que le escribí a Jaime Quesada, no habla francés, pero bueno, ahí le habrá interpretado. De alguna manera. Y a Pedro Pablo Seger. Estoy así tratando de que muchas personas que quieran participar, no les puedo decir, oye, les pago el avión y la estadía, pero sería lindo, ellos que conocen la obra, que investigan sobre la vida y la amistad, tengan contacto, ¿no es cierto?, con los mistralianos franceses. Teresa, queremos agradecerte, porque ha sido una conversación que ha denotado la pasión que tú sientes por todo esto y el esfuerzo que le estás poniendo, porque hay mucho de esto que ha nacido de ti y que sigue naciendo de ti. Así que agradecértelo, quizá como habitante de esta región, el que hagas ese esfuerzo. Y darte las gracias, por supuesto, que estuvieras acá compartiendo una de estas conversaciones que tenemos acá en el comedor de Gabriela. No, encantada, muchísimas gracias. Quedó mucho más de compartir, sobre todo la experiencia que he tenido y la oportunidad es maravilloso. Dos cosas citar nomás. Tuve la oportunidad de declamar en la tumba de Frédéric Mistral en 2023. Me lo pidieron como soci y me piden hablarlo en provenzal. Yo no sabía provenzal, ahora estoy estudiando. Pero me lo aprendí, me mandaron el audio y me lo aprendí. Y después, 2 días antes, me dice en castellano, yo no tenía idea lo que decía, pues dice, amo de mon país. Que Dardalle, manifesto y Dinsalenco, hizo muy bonito. Y yo iba muy preparada, pero no tenía idea lo que estaba ahí, porque no lo encuentra en Google, no está.
no tenía idea de lo que decía. Me aprendí No hay todo. un traductor automático, no. No está, no, sí, no está el provenzal. Entonces, no sabía, entonces me lo aprendí muy bien y trataba de imitar a la persona que el audio me mandó. Y 2 días antes de llegar a la actividad, me mandan en castellano antiguo. Así que entendí lo que era y me solicitan en la tumba, ¿no es cierto?, en el mausoleo de Friedrich Mistral, porque cada año hacen una ceremonia en su mausoleo en Miami. Lo hablé primero en castellano antiguo y después en provenzal. Y salió bonito, saqué aplauso. La primera mujer que dice el calendal, porque lo hacen todos los años, que lo dice en el mausoleo. Nadie. Y además no soy francesa, no soy de ahí, soy chilena. Esas cosas son para mí tienen valor. Y bueno, por error muchas veces me dicen Gabriela, porque como de Gabriela me dicen Gabriela, Teresa, le digo yo, Teresa. Pero yo creo que es Gabriela Mistral quien está haciendo todo esto. Y me ha permitido a mí vivirlo. Y decimos con George que somos las marionetas, él de Friedrich Mistral y yo de Gabriela Mistral. Porque es increíble cómo hay cosas que no hicieron que nos juntáramos en nuestra vida y que nos ha permitido seguir investigando. Y la pasión que tengo yo la tiene George también, por Gabriela Mistral, por Friedrich Mistral. Así que han ocurrido cosas maravillosas. Otra cosa linda, cortita, hay una copa, la Copa Santa, que la sacan una vez al año, en la Santa Estela. Cuando se creó esta asociación fue en mayo y hacen fiesta de 5 días. Y el año 2024 tuve el honor de hacer una brindis. Y yo dije, ¿cómo se hace un brindis? Que sea algo que guste, impactante. Tengo que nombrar a Friedrich Mistral, tengo que nombrar a Gabriela Mistral de Chile. Y salió algo muy lindo también, que gustó. Mi corazón terminó así y también con aplauso. Entonces, pero Gabriela Mistral en cada discurso, y Chile lo citan, Gabriela Mistral del Valle del Elqui, el norte de Chile, así dice. Entonces, del Valle del Elqui. Así que creo que estamos un poquito apoyando a esta labor de dar a conocer más la obra de Gabriela Mistral. Y ahora a Friedrich Mistral también. Grandes poetas que nos provocan, yo digo, tanto regocijo, nos hacen tan felices, así que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, compartiendo lo poco que sabemos de ambos. Y eso, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Teresa. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en esta nueva conversación. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales de la Universidad de La Serena y del Centro Mistraliano. Hasta luego.